Descubierto 7 rituales escalofriantes y prohibidos, historias embrujadas que te atraparán en el silencio sepulcral de la noche. La oscuridad parecía cobrar vida en el pequeño departamento de Mariana, y un frío inexplicable le recorría la espalda. Desde que había perdido su trabajo en la fábrica textil, la vida se había transformado en un torbellino de pesadillas y temores. Su hija Valeria, con solo 6 años, era su única razón para seguir luchando, pero aquella noche había algo diferente en el aire. Mientras navegaba por internet en busca de oportunidades, una página oscura la atraía como un imán. Rituales prohibidos, decía, con letras temblorosas que parecían susurrar peligros que nunca imaginó. Mariana sintió un escalofrío tan profundo que le erizó la piel. En ese instante de desesperación, no pudo evitar leer: ¿quieres atraer la buena suerte? Todo tiene un precio, un sacrificio de lo que más valoras. Las palabras la atraparon, mientras el corazón le latía a 1000 por hora. Revivió recuerdos de risas y juegos en el parque, de momentos que parecían lejanos y mágicos. Ignorando la voz de su conciencia, que le gritaba que no, decidió seguir adelante. Tal vez ese fuera el camino hacia la esperanza que tanto anhelaba. Pasaron los días, y algo en su vida inesperadamente empezó a cambiar. Consiguió un empleo temporal que, aunque mal remunerado, trajo una pequeña luz a su hogar. Valeria sonreía más, y Mariana disfrutaba de esa conexión que durante tanto tiempo había sentido fracturada. Sin embargo, las cosas comenzaron a torcerse. Notó que sus vecinos, que solían ser amigables, ahora la miraban de reojo. Susurros crecían a su paso, voces que se apagaban al cruzar ella por la calle. Algo siniestro se cernía sobre su hogar. Una noche, Valeria se despertó gritando: «Mamá, la mujer de blanco me llama», decía con terror en los ojos, y Mariana sintió que el aire le faltaba. El espejo reflejaba un miedo palpable, una sensación de que había abierto una puerta que no podía cerrar. Las sombras parecían alargarse, danzando en las esquinas de su hogar, susurros helados que estallaban en su cabeza como cristales rotos. «¿Qué has hecho?», pensó, sabiendo que había cruzado una línea peligrosa. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa misma noche, mientras una tormenta arremetía contra las ventanas, las voces se intensificaron. La sensación de peligro era inminente. La madre, ahora en busca de respuestas, decidió que debía visitar a su madre, con la esperanza de encontrar en ella el consuelo que le había sido negado. Sin embargo, al llegar, el viejo hogar parecía estar impregnado de una atmósfera pesada, como si el pasado reclamara su lugar. Las sombras empezaron a proyectarse más y más, y los murmullos de su madre no traían el alivio que tanto esperaba. La situación se había descontrolado. Con cada latido, Mariana sintió que las sombras se acercaban más, y a veces, juraría escuchar la risa macabra de la mujer de blanco burlándose de su dolor. Ya no era solo su vida la que estaba en juego, era su hija. En esa encrucijada aterradora, Mariana se dio cuenta de que el sacrificio solicitado por aquel ritual ya no era solo una opción, sino una exigencia. Deshará el ritual y enfrentará un horror desconocido, o se rendirá ante un destino ya sellado. Las paredes temblaban bajo la presión de su dilema, y Mariana, atrapada en un ciclo de terror, sabía que el tiempo se acababa. ¿Qué camino elegirá cuando el horror se haga tangible? El silencio de la noche lo dirá todo. El eco de las risas infantiles en la memoria de Mariana se mezclaba con el ruido del viento azotando las ventanas. La tormenta afuera se intensificaba y las sombras que antes parecían danzar en su hogar ahora parecían cobrar vida, extendiéndose como tentáculos, oscuros, inquietantes, deseosos de atrapar a la madre y a su pequeña. El rostro de su madre, tenso y lleno de preocupación, se asomó por la puerta. «Mariana, ¿estás bien?», preguntó,
su voz temblorosa casi ahogada por los truenos. La preocupación por Valeria había llevado a Mariana a ceder en el ritual, pero el miedo a perder a su hija nublaba su juicio. No, mamá. No puedo quedarme aquí. La mujer de blanco, está cerca, murmuró, sus palabras salpicadas de terror. Afuera, las risas de Valeria se apagaron, y el silencio se sintió más pesado que nunca. Mariana se giró hacia la habitación donde dormía su hija, y un escalofrío le recorrió el cuerpo, la puerta estaba entreabierta. Sin pensarlo, corrió hacia ella, el corazón latiendo desbocado, pero al entrar, se encontró con una escena que la heló. Valeria, con los ojos cerrados, parecía estar en un profundo sueño, pero un brillo extraño provenía de su pecho, como si algo dentro de ella luchara por salir. Valeria, despierta, gritó Mariana, sacudiéndola suavemente. La niña abrió los ojos, y Mariana sintió un helado pavor. Su hija sonrió, pero no era la sonrisa inocente de antes. Era una mueca fría que no le pertenecía. Mamá, la mujer de blanco quiere jugar, dijo Valeria con una voz que no parecía ser la suya. Las paredes comenzaron a crujir y el ambiente se tornó denso. Mariana sintió como si todos sus sentidos se disolvieran, como si el aire se hubiera vuelto hostil. Miró a su hija, que se había levantado de la cama, observando algo a su alrededor que solo ella podía ver. ¿Qué está pasando?, murmuró la madre, aterrorizada, sabiendo que eso era solo el comienzo. Sin dudar, Mariana buscó su teléfono, deseando encontrar alguna respuesta, algo que la ayudara a liberar a Valeria de la influencia maligna. Navegó frenéticamente en busca de información sobre la mujer de blanco. Pero cada vez que intentaba conectarse, la señal se cortaba, como si algo estuviera interfiriendo, como si una sombra apagara la luz de su esperanza. Con cada segundo que pasaba, la atmósfera se volvía más tensa, la oscuridad parecía acecharla desde todos los ángulos. Las palabras del ritual resonaban en su cabeza, un sacrificio de lo que más valoras. Retumbaban con la misma fuerza que los truenos fuera de su ventana. Los ojos de Valeria se volvieron vidriosos mientras su cuerpo temblaba, estaba claro que luchaba internamente. Ella no era la única en juego. Mariana decidió actuar. Tomó la mano de su hija, buscando conectarse con ella a pesar de la tensión. Valeria, escúchame, debes luchar. Eres más fuerte que esto, le dijo con voz firme, intentando inyectarle espíritu. Las luces parpadeaban mientras la risa de la mujer de blanco resonaba en sus oídos. Mariana debía decidir. ¿Saldaría la deuda del ritual y entregaría su propia vida, o se arriesgaría a perder a su hija? Afuera, un grito desgarrador resonó en la tormenta. Mariana dio un paso hacia atrás, el terror llenando su ser. Entonces, un susurro profundo emergió de la oscuridad, pronunciando su nombre con un eco que helaba la sangre. La mujer de blanco estaba allí, al borde de la realidad, esperando que el sacrificio se realizara. Los ojos de Mariana se entrecerraron al ver cómo las sombras comenzaban a cerrar el espacio entre ellas. Un impulso de desesperación la atravesó, y entonces, la decisión se cierne sobre ella. ¿Acecharía a la mujer de blanco por su hija o se rendiría ante el horror que se avecinaba? Antes de que pudiera decidir, la habitación comenzó a retumbar. En ese instante de caos, la figura se lanzó hacia Valeria, y ser capaz de pensar se volvió un lujo. Mariana sintió que se le nublaba la vista, y con un grito desgarrador, aceptó que debía enfrentar lo inimaginable porque el tiempo se estaba acabando. La pregunta quedó en el aire, ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por la vida de su hija? En un giro explosivo, el horror comenzó a revelarse, y Mariana supo que la lucha apenas comenzaba. Las sombras estaban listas para devorarles, y ella, atrapada entre sus propios miedos, se enfrentaba a una verdad aterradora. ¿Qué tan lejos llegarías tú para proteger lo que amas? Valeria comenzó a gritar, un alarido que desgarraba la oscuridad como un rayo, resonando en las paredes y llenando el aire de un pánico palpable. Mariana sintió como el suelo vibraba bajo sus pies. Las sombras se hacían más densas, retorciéndose como serpientes, ansiosas por apresar a la madre y a la hija. «Suéltala», exclamó Mariana, dejando de lado su miedo y lanzándose hacia Valeria.
Pero la figura espectral de la mujer de blanco ya se había abalanzado sobre su hija, sus ojos vacíos como abismos de terror, listas para devorar la inocencia que quedaba en Valeria. Un sudor frío corría por la espalda de Mariana, sabía que si no hacía algo de inmediato, perdería para siempre a lo que más amaba. Las luces parpadeaban como si supieran del inminente peligro, creando una atmósfera caótica. Mariana buscó con desesperación algo que pudiera alejar a la mujer de blanco, su mente se inundaba de recuerdos sobre rituales que había escuchado de su abuela, advertencias sobre lo que pasaría si se interrumpía un pacto maldito. Sin embargo, no sabía cómo poner en práctica esas enseñanzas, y la sensación de impotencia la invadía. Con un último vistazo a los ojos de Valeria, que ahora reflejaban un miedo agonizante, Mariana recordó las palabras que había leído: la protección está en la esencia. Cerró los ojos y se concentró. Valeria, escúchame. Debes luchar. Tú eres más fuerte que ella, gritó con todo su ser. Las paredes comenzaron a crujir con más intensidad, y la atmósfera se encendió con un fulgor oscuro. Valeria, aún atrapada en la telaraña de la oscuridad, tembló. De repente, Mariana sintió una necesidad feroz, como si toda su energía estuviera fluyendo hacia su hija. No puedo perderte, pensó con desesperación. De la nada, un destello se encendió en la habitación, blandiendo una luz que parecía desafiar a las sombras. La mujer de blanco retrocedió por un momento, y el brillo se intensificó. Esto no es tuyo, gritó Mariana, su voz sonando más firme que nunca. Se lanzó hacia Valeria, aferrándose a sus pequeñas manos. Un sudor caliente le cubrió la frente cuando la figura comenzó a transformarse, su rostro ahora distorsionado por la ira. Eres una necia, graznó, y la tempestad fuera cobró fuerza, elevando el clamor de los truenos a un clímax aterrador. Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y entonces, como si el tiempo se detuviera, todo pareció congelarse en un instante que se alargó por una eternidad. Miró a su hija, anhelando que ese brillo interior se apoderara de ella, que ese destello de esperanza se convirtiera en su defensa. En un instante de claridad y terror, comprendió que lo que necesitaba no era solo un sacrificio, sino el acto de amor más puro. Valeria, usa tu luz. Eres poderosa, exclamó con una voz que ahora parecía resonar con el poder de 1000 truenos. Con un grito, pudo sentir cómo la esencia de su amor comenzaba a entrelazarse con el aire. Las sombras se disiparon por un momento, y los ojos de Valeria comenzaron a brillar con la luz de su madre. Pero justo cuando parecía que su hija estaba a punto de liberarse, la mujer de blanco dio un paso hacia adelante, su figura oscura devorando el espacio. No se escaparán tan fácilmente, lanzó, y un estallido de risa fría se entrelazó con el trueno. En ese momento, Mariana comprendió que solo había una forma de liberarse de la mujer. Debía enfrentarse a su propio terror. Tenía que abrirse a lo desconocido y desafiar al abismo que la llamaba. Si me quieres, ven por mí, dijo con una voz decidida, mientras sentía que el poder de su amor crecía. Al pronunciar aquellas palabras, la habitación se tambaleó y en un instante, todo se convirtió en caos. Las sombras intentaron tragarlas, pero la luz se hacía cada vez más intensa. ¿Sería suficiente? Con la figura oscura avanzando hacia ellas, el tiempo se consumía. ¿Lograría Mariana salvar a Valeria o quedaría atrapada en el horror de la mujer de blanco? La pregunta la ahogaba, el silencio que la rodeaba era aplastante. Afuera, un rayo iluminó el cielo, revelando un oscuro secreto en la distancia. 3 figuras vestidas de blanco observaban, con sonrisas siniestras que parecían burlarse de su desesperación. La llegada del verdadero sacrificio se perfilaba en el horizonte y lo que Mariana nunca imaginó estaba a punto de desatarse. Mariana sintió como el aire se volvía gelatinoso, asfixiante. Las sombras giraban y se retorcían a su alrededor como si fueran parte de un baile macabro, respondían a la llamada de la mujer de blanco, que ahora se erguía imponente. Su risa helada resonaba con ecos de dolor y desesperanza, como si las almas perdidas de quienes había devorado anteriormente estuvieran aullando en un coro de sufrimiento. Valeria, gritó, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Mariana no podía permitir que su hija cayera en ese abismo.
Nuevas imágenes acudieron a su mente, visiones de su abuela brindándole protección con amuletos y conjuros que parecían ahora muy lejanos. Sin embargo, ella solamente tenía su voz y su amor. Su corazón latía con fuerza, resonando como un tambor de guerra. «Recuerda quién eres», rugió, retando el terror que intentaba apoderarse de su mente. En ese instante de claridad, Valeria levantó la mirada. La luz que había empezado a brillar en sus ojos se intensificó, escupiendo chispas como un pequeño volcán en erupción. Las sombras titubearon, como si temieran a esa pequeña chispa de esperanza. «Tú no me puedes controlar», exclamó Valeria, su voz llena de una fuerza inesperada. La figura espectral vaciló, su rostro comenzando a mostrar un destello de confusión. Aquello fue suficiente para que Mariana se lanzara hacia su hija. La agarró con todas sus fuerzas y sintió como el amor desbordante de una madre se fusionaba con la luz de Valeria, formando una barrera vibrante que repelería a la mujer de blanco. Pero no fue suficiente. La mujer, enfurecida, alzó sus brazos en un gesto siniestro, su voz resonando como un trueno. «Imbéciles. Nuestras conexiones son más fuertes de lo que creen. El sacrificio debe cumplirse». Con un movimiento brusco, las sombras se agolparon alrededor de Mariana y Valeria, creando una muralla helada que parecía tragarlas. ¿Sacrificio? Nunca, gritó Mariana, apretando la mano de Valeria con fuerza. No le debes nada. No te dejaré ir. Sin embargo, la risa de la mujer de blanco se convirtió en un grito enloquecido. Desgarró el silencio, una cacofonía de voces que llenaban la habitación. Fue entonces que Mariana comprendió, no podía liberarse de la sombra con miedo. Debía hacer una elección, algo que nunca había considerado. Valeria, ¿recuerdas la historia de la sombra que alimentó su propio terror? Preguntó, recordando un viejo relato que su abuela le contaba en noches de tormenta. Lo que teme, a menudo, lo revela. Lo sé, mamá, respondió la niña con un temblor. Era un desafío, pero el vínculo que compartían se encendía como fuego. Entonces, tenemos que hacer que ella sienta nuestro miedo y lo transforme en luz. Atrévete a soñar, gritó Mariana. Mientras la mujer de blanco se lanzaba hacia ellas, Valeria tomó un profundo aliento y cerró los ojos. En un instante, la habitación estalló en un caos de luz y sombra, un torbellino de recuerdos compartidos entre madre e hija. Las risas de los días felices, el roce del viento en su piel, incluso el ardor del miedo cuando se apagaban las luces, comenzaron a brillar intensamente. La mujer de blanco se tambaleó, sus brazos extendidos, su rostro retorciéndose de enfado y sorpresa. No. No pueden hacer esto. Mariana y Valeria eran una fuerza de amor que ahora pulsaba con un poder indescriptible. Sin embargo, de pronto, un destello revelador atravesó la oscuridad, las tres figuras de blanco estaban más cerca, observando. Eran como sombras alargadas, sus sonrisas burlonas resplandecían con malevolencia. No nos detendremos. Nunca dejaré que te lleves a Valeria, gritó Mariana. La figura espectral avanzaba rápidamente, el tiempo se apresuraba, y las tres figuras comenzaron a murmurar palabras de un antiguo ritual, pronunciando un nombre olvidado que helaba la sangre. «Mamá», clamó Valeria, abriendo los ojos y dejando salir un grito de poder. La luz comenzó a oscilar, y el espacio alrededor de ellas parecía vibrar. Pero de repente, un eco resonó en el aire, un eco que no era de ellas, sino de aquellos que habían perdido su vida en el oscuro pacto de la mujer de blanco. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo con más furia, y en la penumbra se reveló algo aterrador. «¿Crees que en verdad podrán escapar?», rió la mujer con malicia. «El pacto ya se ha sellado y su precio será mayor de lo que imaginas». La oscura verdad sobre el sacrificio comenzaba a desvelarse, y en un grito desgarrador, Mariana sintió que el abismo se cerraba a su alrededor. ¿Todo estaba ya decidido o había una forma de aún cambiar su destino? La batalla entre la luz y la sombra no había hecho más que comenzar, y el sacrificio acechaba en el horizonte. La sombra de la mujer en blanco se cernía sobre ellas como un mal presagio, una amenaza palpable que parecía apoderarse del aire mismo que respiraban. Mariana sintió como el terror se manifestaba en su estómago,
un nudo helado que la obligaba a actuar con rapidez. «Mamá, están viniendo por nosotros», gritó Valeria, mirando a las figuras espectrales que se acercaban lentamente, sus ojos vacíos reflejando un abismo de horror. La mujer de blanco extendió su mano, como si un hilo de poder invisible se ensanchara entre ellas. Las sombras comenzaron a formar caras horribles, seres de pesadilla con muecas retorcidas que susurraban palabras ininteligibles, fragmentos de las almas que habían sido atrapadas. Mariana apretó la mano de su hija, sintiéndose cada vez más atrapada en un laberinto de terror. ¿Y si nunca salimos de aquí? Valeria sollozó, su voz quebrada por la angustia. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa pregunta la asustaba más que cualquier sombra porque, al imaginarlo, comprendía que su amor por Valeria no era suficiente en ese instante. «No podemos rendirnos», exclamó Mariana con urgencia, aunque también en su interior luchaba con el temor a su propia impotencia. La mujer de blanco sonrió, una expresión gélida que cortó como vidrio en la noche. Un rayo de luz cruzó las paredes de la habitación, pero no traía esperanza, era la promesa de un destino aún más oscuro. «Vine por lo que me pertenece, pero esta vez ustedes lo harían más interesante», susurró la mujer. «El pacto exige una decisión. Una de ustedes debe unirse a las almas perdidas». Valeria dio un paso atrás, aterrorizada. Mariana la abrazó con fuerza, apretándole la mano. «Nunca. No la dejaré contigo», gritó, resonando en cada rincón de la habitación. Rápidamente, los recuerdos de su abuela bailarinas en su mente, los rituales, el sacrificio que a menudo se ofrecía en una encrucijada. Pero no podía dejar que ese legado la dominara. Mariana pensó en su hija, en la vida que aún les quedaba por vivir. Las lágrimas caían por sus mejillas, más por rabia que por miedo. «Si te llevas a Valeria, tendré que seguirte al abismo. Lucharé con cada hebra de mi ser», se desahogó. La figura espectral se detuvo, con una chispa de sorpresa en su mirada vacía. «No hay que hacer tratos, madre. Ella solo quiere separarnos», gritó Valeria con una determinación que sorprendió a Mariana. Valeria se giró hacia la mujer de blanco, su rostro iluminado por la luz temblorosa. «Yo soy más fuerte de lo que crees». El caos se intensificó, las figuras a su alrededor comenzaron a retorcerse, aún murmurando. Mariana dio un giro, escondiendo a Valeria tras ella. Las sombras a su alrededor parecían llenarse de un eco, voces luchando por salir, historias de quienes se habían sacrificado antes. Un oscuro instinto de lucha nació en Mariana, sintiendo que el poder del amor podía desafiar aún más a las sombras. De repente, un fuerte temblor retumbó en el suelo. Las figuras se unieron en un murmullo creciente, como un eco que se alimentaba del miedo. «El sacrificio está cerca, el sacrificio debe ser cumplido», gritó la mujer de blanco, despojada de su elegante serenidad, ahora completamente frenética. Mariana se sintió impotente, pero entonces recordó el amuleto que su abuela le había dado, todavía colgado en su cuello. Con una mano aún aferrando a Valeria, la levantó con fuerza. «Este es nuestro poder. No nos llevas, nosotros elegimos». Las sombras cercanas comenzaron a temblar, como si la luz del amuleto empezara a quemarlas. Mariana sintió como una ola de esperanza la atravesaba. Pero en medio de esa luz, una de las sombras se separó y se abalanzó hacia Valeria. «Mamá, ayúdame». Valeria gritó. Con una mezcla de valentía y desesperación, Mariana corrió hacia ella, el tiempo pareciendo desvanecerse, mientras la mujer de blanco sonreía, esperando a reclamar lo que consideraba suyo. En el último momento, Mariana se plantó firme, empujando el amuleto en la dirección de la sombra. Un grito desgarrador resonó a su alrededor, como un lamento que atravesaba el espacio. ¿Sería suficientemente fuerte para liberar a su hija de aquel oscuro destino? La luz irradiaba y las sombras chisporroteaban, tomando una forma más definida. ¿Qué sería de ellas ahora? El sacrificio aún pendía en el aire, y Mariana se dio cuenta de que, aunque lucharan con todas sus fuerzas, el destino acechaba, esperando su elección final. La luz del amuleto estalló en el aire, brillando con una intensidad que pareció cortar la oscuridad como un rayo. Las sombras retrocedieron un instante, titilando como llamas en el viento.
Mariana respiró hondo, llena de una desesperada esperanza, pero sabía que el momento crítico se acercaba. Valeria, gritó, extendiendo su mano hacia su hija, que estaba atrapada entre sombras que competían por arrastrarla. Las facciones de Valeria se distorsionaron con terror, pero en su mirada había una chispa de valor. Agárrate fuerte, mamá. Yo puedo salir. Fue entonces cuando la mujer de blanco dejó escapar una risa helada, una melodía siniestra que hizo eco en las paredes de la habitación. ¿De verdad creen que podrán librarse de mí tan fácilmente? Su voz era un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Las sombras, como serpientes envenenadas, comenzaron a retorcerse más alrededor de Valeria. Mariana, un torrente de adrenalina en su interior, se lanzó hacia el centro del peligro, el amuleto resplandeciendo entre sus dedos. No. Valeria, ven aquí, gritó, luchando con todas sus fuerzas contra la sombra que sujetaba a su hija. Mientras lo hacía, la habitación parecía estrecharse, el aire volviéndose más grueso, casi como si la habitación entera se estuviera llenando de esas almas perdidas que clamaban por liberación. Una de las caras en las sombras, una mujer de apariencia familiar, apareció en medio de la confusión, sus ojos anhelantes buscando ayuda. Mariana sintió una punzada en el corazón. Abuela murmuró, comprendiendo que las almas atrapadas tenían historias, deseos, y pasados que nunca deberían ser olvidados. En su mente, recordó las tardes de cuentos, los sacrificios y los rituales que habían sido parte de su herencia. No podemos dejarla sufriendo así, exclamó Mariana, con una resolución renovada. Al mirar a su alrededor, sintió que la luz del amuleto no solo era su protección, sino también la clave para liberar a aquellos perdidos. Sí, mamá. Juntas podemos. Valeria gritó, el pánico en su voz empezando a transformarse en determinación. Momentos irrepetibles pasaron frente a los ojos de Mariana, llenos de risas y amor, mientras sentía cómo, a través de su conexión, Valeria compartía su fuerza. La mujer de blanco miró a madre e hija con desdén. Ustedes no tienen idea de a qué se están enfrentando. Este poder no es un juego. Una de ustedes tiene que ceder. La presión en el aire se volvió casi insoportable, una fusión de miedo y dolor. ¿Unirse a las almas perdidas? Mariana gritó, aferrándose al amuleto. No. Usaremos este poder para liberarlas. Con un grito de guerra, levantó el amuleto una vez más, canalizando toda su energía, su amor por Valeria y la historia de aquellas almas que habían vivido antes que ellas. La luz estalló con mayor fuerza, iluminando la habitación al punto que las sombras chillaron y comenzaron a desvanecerse, envueltas por un resplandor dorado. Pero la mujer de blanco, con una furia renovada, extendió sus manos hacia el cielo. Esto no ha terminado. El sacrificio aún debe cumplirse. La habitación tembló, y de inmediato, nuevas sombras emergieron, apareciendo de otras esquinas oscuras, como si el propio espacio estuviera cobrando vida. Rápido, mamá. No podemos flaquear. Valeria tiró de su madre hacia un rincón seguro, pero el tumulto de energía se intensificaba, como si las sombras y la luz estuvieran en una batalla constante, un torbellino de horror y esperanza. A medida que la oscuridad luchaba por retenerlas, Mariana comprendió que la victoria no solo dependía de su fuerza, sino de la elección que debían hacer juntas. Juntas. Nos unimos al amor, no al sacrificio. Las sombras comenzaron a ceder, pero algo profundo aún se aferraba a ellas, como un último grito de desesperación. Las almas, por un breve momento, parecieron sonreír, como si el camino hacia la libertad estuviera a la vista. Pero justo cuando la luz parecía alcanzar su cúspide, la mujer de blanco lanzó una mirada fulminante. Sé lo que temen, ver lo que pueden ser. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quiere decir? Sin dar respuesta, la figura se disolvió en el aire, susurrando advertencias que se desvanecían como ecos lejanos. Y la habitación, aunque liberada de la feminidad fantasmal, dejó un vacío ominoso que hizo que Mariana y Valeria se miraran con creciente terror. ¿Qué acaba de pasar?, articuló Valeria, su voz temblando. Mariana tragó saliva, sintiendo que algo oscuro había cambiado en ellas. No lo sé.
Pero algo está acechando en las sombras. El silencio tras el clamor parecía pulsar, la tensión era palpable. El abismo de la incertidumbre se extendía frente a ellas como un nuevo desafío. ¿Qué harían ahora? ¿Podrían realmente escapar de aquello que habían desatado? El aire se volvió pesado. Mariana podía sentir que la presencia de la mujer de blanco había dejado una marca indeleble en su mente. Las sombras seguían acechando, como animales esperando el momento perfecto para atacar. Valeria, aún agarrada de su mano, no podía ocultar su angustia. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», la voz de su hija sonó como un eco de su propio temor. Mariana inhaló lentamente. «Tenemos que encontrar una salida, Valeria. Este lugar no puede ser nuestro destino». La habitación estaba repleta de ecos lejanos, susurros apagados de un sufrimiento que parecía no tener fin. Las paredes parecían encogerse a su alrededor, sus enganches abrazando un terror palpable que las dejaba sin aliento. De repente, un susurro resonó en el aire. «El sacrificio aún debe cumplirse», la frase reverberó, cayendo como un manto de pesadez sobre sus corazones. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana y la mirada aturdida de Valeria confirmó que la niña también lo había sentido. Las sombras, ante su lucha, continuaban retorciéndose, desafiando su determinación. «Mamá. Mira». Valeria señaló a un rincón de la habitación, donde la luz del amuleto hablaba de una apertura, una grieta en el tiempo y el espacio que parecía invitarlas a escapar. Pero Mariana no estaba tan segura. «Es una trampa, debes tener cuidado», advirtió. El brillo del amuleto titiló con una intensidad que la llenó de esperanza y miedo a la vez. Las voces de las almas perdidas parecían confluir en su mente, clamando por liberación. «Si hay un camino, tenemos que intentarlo», dijo Valeria, con una determinación que resonaba en su tono. «No podemos quedarnos aquí. Ellas necesitan nuestra ayuda». Mariana sintió la urgencia en las palabras de su hija. Sin más tiempo que perder, se dirigieron hacia la grieta, la luz del amuleto iluminando el camino. Mientras avanzaban, unas raíces oscuras brotaron del suelo, tratando de atraparlas. Los ojos de Valeria se engulleron en terror. «No. Mamá». Mariana sintió cómo la sombra se arremolinaba a su alrededor, sintiendo su frialdad en la piel. «Valeria, corre», gritó, usando la fuerza del amuleto para deshacer las raíces que las mantenían cautivas. Un destello brillante envolvió a ambas y pudieron liberarse de las garras de la oscuridad, aunque no sin costo. La luz del amuleto comenzó a titilar, su poder menguó, como si esas sombras extranjeras llevaran consigo un pedazo de su fuerza. Finalmente, las dos llegaron a la grieta y se lanzaron sin mirar atrás. Un viento helado las envolvió y, por un momento, la oscuridad pareció romperse, envolviéndolas en una nebulosa de luz críptica. Sin embargo, antes de que pudieran agarrar la esperanza, se encontraron en una nueva estancia, un lugar que se asemejaba a un antiguo altar. Esa instalación, llena de símbolos desgastados por el tiempo, acentuaba aún más el crujido de lo que una vez fue. Sin embargo, lo que más las perturbó fueron las miradas. Circulando en el perímetro, había fotos de individuos, de su familia, de conocidos, de vidas que parecían atravesar su historia sin que se dieran cuenta. La escalofriante revelación acechaba detrás de cada cuadro, ellos también habían sido tomados. ¿Esto es qué es? Valeria tartamudeó, observando los rostros congelados en terror y sufrimiento. «Es un sacrificio, son almas atrapadas». «Como las que vimos antes», murmuró Mariana, la voz temblorosa mientras el horror comenzaba a asfixiarla. Las sombras empezaron a fluir por la habitación y la mujer de blanco apareció una vez más entre ellas. «Ahora entienden el verdadero costo», dijo, con un brillo maligno en sus ojos. «La historia se repite, y ustedes también tienen un lugar en ella». Mariana sintió que su corazón se detenía. «No. No puede ser». Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, y la presencia de la mujer de blanco se hizo opresiva. «Es hora de elegir», pronunció. «Un sacrificio debe hacerse, y al final, cada vida trae su precio». Valeria y Mariana se miraron, y la comprensión de que su lucha estaba lejos de terminar se apoderó de ellas. La
Verdad sórdida de su legado se cernía sobre ellas, haciéndolas cuestionar no solo su supervivencia, sino también el costo de lo que estaban dispuestas a sacrificar para salvarse. ¿Qué pasará con nosotras?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro, mientras las sombras avanzaban, listas para cobrar su tributo. Mariana tragó saliva, su mente llena de preguntas y el miedo de lo desconocido. No lo sé, pero debemos estar listas para lo que venga. No podemos dejarlas ganar. Sin embargo, la frase de la mujer de blanco reverberaba cada vez más fuerte en su mente. Un sacrificio debe hacerse. Ambas temían lo que se avecinaba, pero sabían que la batalla era solo el principio y que, tal vez, su destino estaba sellado desde el momento en que cruzaron el umbral de ese espacio atormentado. Pero había un rayo de esperanza. ¿Podrían evadir la cruda realidad del sacrificio, o el destino ya estaba decidido para ellas? La sombra era inminente, pero el verdadero horror estaba aún por revelarse. El silencio se volvió una tortura. Mariana y Valeria observaban cómo las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras grotescas que susurraban sus propios miedos. Una mezcla de terror y resignación empujó a Mariana hacia adelante. «Mira», exclamó Valeria, apuntando hacia una de las fotos en la pared. El rostro que antes parecía familiar ahora se distorsionaba en un grito mudo, como si suplicara ser liberado. «Debemos encontrar la manera de romper esta maldición», Mariana dijo con voz firme aunque su propio corazón temblaba. «No podemos ser parte de su juego». Las sombras se acercaban más, y con cada latido, el ambiente se tornaba más opresivo. Fue entonces cuando Mariana notó una pequeña estatuilla en el altar, medio ocultada por manto de polvo y telarañas. Era una figura de una mujer, con la misma apariencia que la mujer de blanco. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. «Valeria, ven», la llamó, arrastrando a su hija hacia la extraña figura. La estatuilla tenía en su mano un pequeño cuchillo afilado, y detrás de ella había un círculo de símbolos que parecían vibrar con energía oscura. «Quizás, si podemos entender este altar, tal vez podamos encontrar una forma de romper el ciclo», sugirió Mariana, aunque el miedo empezó a anidar en su pecho. Mientras examinaba cada símbolo, un sonido distinto emergió, un canto tenue pero insistente, como si las almas atrapadas estuvieran tratando de comunicarse. «Mamá, ¿qué dicen?», preguntó Valeria, con ojos tan grandes como platos. «No lo sé, pero suena como un hechizo, algo que debemos entender». Fue entonces cuando las palabras comenzaron a tomar forma en su mente, un antiguo idioma que parecía fluido y familiar. Con cada palabra que pronunciaban, el canto se intensificaba, llenando la habitación con una presión casi física. «Detente». «No lo hagas», gritó una voz más fuerte, originándose de las sombras. Era la mujer de blanco, su figura erosionada por la oscuridad. Mariana sintió que un vórtice de miedo la envolvía. «Debemos continuar, Valeria. Esto podría ser nuestra única oportunidad», le pidió, sintiendo que la luz del amuleto perdida se avivaba a su alrededor. «Pero, ¿y si estamos invocando más sombras?». Valeria dejó escapar un susurro, y la angustia en su voz se mezcló con la desesperación de Mariana. «Debemos intentarlo». Su voz se elevó, casi suplicante, y Valeria asintió, temerosa pero decidida. Las palabras fluyeron más rápido, convirtiéndose en una corriente de poder y deseo de libertad. De repente, las sombras comenzaron a gritar, susurros de terror reverberaban en la habitación. El canto zarandeaba las paredes y desafiante, la mujer de blanco se acercó, su rostro ahora distorsionado en una mueca de rabia. «El sacrificio es lo que necesitas. No podrán escapar». La voz de la mujer se convirtió en un grito desgarrador, mientras el altar resonaba con un eco ominoso. Las luces comenzaron a oscilar, el amuleto brillaba con fuerza, casi reclamando su propia vida. Las raíces, que una vez habían jurado atraparlas, ahora se retorcían como serpientes en agitación. «Mamá, ¿qué está pasando?». Valeria, dando un paso atrás, se aferró a su madre con desesperación. Las palabras finalmente fluyeron de los labios de Mariana en un último intento. Y justo cuando sintieron que el suelo temblaba, un destello de luz inextinguible estalló del amuleto, chocando con la oscuridad. La habitación fue invadida por una explosión de energía. Todo quedó en silencio.
Ambos, madre e hija, se encontraban en el centro de una tormenta de luces, luchando por mantenerse firmes mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurrando, queriendo hacerlos parte de su colección. «¿Y ahora, qué hacemos?», murmuró Valeria, la incredulidad pintada en su rostro. Las sombras se alzaron una vez más, y el eco de la mujer de blanco resonó en sus oídos. Un sacrificio debe hacerse. El corazón de Mariana se hundió. Al volver su mirada al altar, vio que los rostros en las fotos comenzaban a moverse, como si buscaban ayuda. Era hora de tomar una decisión, y el costo del sacrificio pesaba en sus mentes. ¿Qué estarían dispuestas a perder para sobrevivir? Los ojos de Mariana también se llenaron de determinación. Debemos aprovechar la luz y hacer frente a la oscuridad. Todas esas almas perdidas no podemos dejarlas más tiempo aquí. Pero, ¿a qué precio? Y así, con la añoranza de una vida sin cadenas, se adentraron en el corazón de la oscuridad, dispuestas a enfrentar el sacrificio que el destino les había impuesto, sin saber que lo peor estaba por venir. Un nuevo susurro rompió el silencio: el ritual apenas empieza. El aire se volvió espeso, casi tangible, mientras Mariana y Valeria se mantenían en el centro del altar, rodeadas de sombras que susurraban y chillaban al unísono, cada eco más amenazante que el anterior. Las luces del amuleto pulsaban, y la presión aumentaba, como si hubiera un reloj en cuenta regresiva. ¿Qué hacemos, mamá? No sé si podemos continuar. La voz de Valeria temblaba. La niña miró a su madre, buscando respuestas que la desesperación no podía ofrecer. Mariana sintió que el tiempo se detenía. Tenemos que recordar por qué estamos aquí. Las almas que sufren ellas necesitan ser liberadas. Su voz sonó decidida, pero sabía que dentro de ella latía el mismo miedo que sentía Valeria. Era una batalla entre el instinto de sobrevivir y la necesidad de hacer lo correcto. Las sombras se acercaron aún más, sus formas se volvían más específicas, delineando figuras de personas que habían estado atrapadas en ese lugar. Entre los gritos y el eco ensordecedor, Mariana frunció el ceño, al reconocer cada rostro distorsionado como alguien que había conocido en vida. «No. Ustedes no pueden llevarnos», gritó, dando un paso adelante, decidido a desafiar lo que se manifestaba ante ellas. La mujer de blanco apareció nuevamente, flotando, casi deslizando su esencia por el aire. «No tienes idea de lo que estás provocando. Ude y su hija son parte de este sacrificio. Acepten su destino». La voz atravesó las paredes, resonando en cada rincón, reverberando en sus mentes. Mariana apretó los dientes, decidida a no dejar que el terror la dominara. «Valeria, mira. El altar. Los símbolos son indicaciones para conectar con ellos. Quizás si invertimos la invocación, podamos liberarlos». Su mente se enfocó en los antiguos glifos. Desesperadamente comenzaron a articular las palabras en orden inverso, e intentar romper el hechizo, mientras las sombras rodeaban con más fuerza a Mariana y Valeria. El eco de las súplicas de las almas resonaba con cada intento de liberar las cadenas que las mantenían cautivas. «No se atrevan a hacerlo», gritó la mujer de blanco, sus ojos ardían como brasas en la penumbra. Su figura comenzó a desvanecerse, pero su ira se manifestaba en cada uno de los rostros atrapados, que se crispaban al ver la lucha por su libertad. Las luces del altar comenzaron a parpadear, y Mariana sintió una extraña conexión con el amuleto. «Por todas las almas perdidas, lo haremos», exclamó, y justo cuando pronunciaron la última palabra, el altar tembló con una energía que hizo que las sombras retrocedieran como si fueran repelidas por un agua viva. Un torbellino de luces brillantes giró a su alrededor, y de repente, una voz profunda resonó, inconfundible entre los gritos. «El sacrificio se ha decidido». «Pero no es el que esperaron», las sombras gritaron en un coro aterrador, y Mariana sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo. «Valeria, no». La advertencia llegó demasiado tarde. La pequeña se había acercado al altar, atraída por una extraña luz que se emitía del amuleto. Sin previo aviso, la figura de Valeria comenzó a desvanecerse, como si el mismo aire la tragara. «Mamá. Ayúdame», gritó Valeria, su forma temblando en la luz, las sombras a su alrededor buscando atraparla.
El pánico invadió el pecho de Mariana. No, yo no te dejaré ir. La desesperación la impulsó a extender sus manos hacia su hija, pero la luz era demasiado fuerte y Mariana se sentía impotente. Mientras la habitación se llenaba de sombras y gritos ensordecedores, Mariana recordó algo del ritual. Debo encontrar una forma de conectarme con ella, gritó, sus instintos arrancando a sus pies del suelo frío. De pronto, el altar comenzó a vibrar, y los símbolos brillaban intensamente. Valeria, concéntrate en mí. Llena el aire con tu amor, no dejes que la oscuridad te consuma. Mariana gritó con los ojos llenos de lágrimas, mientras una última chispa de luz iluminó el ambiente. El sacrificio estaba a punto de revelarse en toda su magnitud. ¿Podría Mariana salvar a su hija o el precio sería demasiado alto? El recho. Apenas empieza, resonó la voz de la mujer de blanco, mientras la oscuridad se cernía, y una sombra alargada danzaba hacia Mariana, como una depredadora acechando a su presa. Todo estaba a punto de cambiar. La habitación explotó en un tumulto de luz brillante y sombras distorsionadas. Mariana sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. Las almas atrapadas gritaron, mientras los rostros familiares que antes había visto en las fotos se fundían en un mar de desesperación. Se dio cuenta de que cada una de ellas era una advertencia, un eco del precio que pagaron por entrar en el oscuro juego de la mujer de blanco. Valeria, gritó, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Las sombras querían reclamar a su hija, y la urgente necesidad de salvarla empujaba a Mariana hacia adelante. Concéntrate en nuestro amor, Valeria, no permitas que las sombras te atrapen. Con cada palabra suya, Valeria parecía luchar dentro de un torbellino de oscuridad. Su forma se desdibujaba, atrapada en una lucha titánica contra el destino que la mujer de blanco buscaba imponer. Las sombras rodeaban a Mariana, tratando de desgastarla, de hacerla titubear. Pero ella enfocado su energía en el amuleto, dejando que la luz fluyera en ondas vibrantes. Este amor no se romperá. Nunca, exclamó con toda su fuerza. En ese momento, un resplandor dorado emergió del amuleto, iluminando su entorno. Las sombras chillaron, retrocediendo ante el destello. En el instante crucial, Valeria abrió los ojos, llenos de una luz fulgurante que hacía temblar a las figuras oscuras. Mamá, estoy aquí, gritó, su voz resonando con fuerza. Mariana sintió como su corazón se llenaba de esperanza. Las sombras comenzaron a agitarse, un clamor diabólico de confusión y miedo brotó de ellas. Era como si el amuleto que llevaban consigo se hubiera convertido en un faro, una guía de luz en la penumbra. Juntas, Valeria. Juntas, gritó Mariana, extendiendo sus manos hacia su hija. Valeria dio un paso adelante, la luz de Mariana envolviéndola como un abrazo cálido. Las sombras comenzaron a desmoronarse, retorciéndose y gritando mientras la mujer de blanco, furiosa, trataba de reclamar lo que consideraba suyo. No puedes hacer esto. Nadie se escapa de mí. Exclamó, sus ojos ardían con una ira incontrolable. El amor siempre triunfa sobre el miedo, declaró Mariana, y en un movimiento decisivo, levantó el amuleto alto sobre su cabeza. La explosión de luz alcanzó su clímax y las sombras fueron empujadas hacia atrás, atrapadas en un remolino de energía brillosa que crecía en intensidad. Las almas que antes habían sido prisioneras empezaron a emerger, brillando con esperanza, un resplandor que empezó a llenar la sala. Con un estallido, una corriente de energía liberó a los rostros en las fotos, transformándose en figuras luminosas que se entrelazaban con las sombras que todavía se revelaban. Mariana pudo ver a las almas reunirse, tomando fuerza, apoyándose unas en otras. Oh, gracias, murmuraron, un eco de gratitud que resonó en el aire. Mariana sintió que el poder de su amor se expandía y se vinculaba con las almas recuperadas. La mujer de blanco, atrapada en su propio juego, comenzó a desvanecerse. No. Esto no está terminado, aulló, su figura contorsionándose en una agonía final. Las últimas sombras se fueron, absorbidas por la luz y las almas liberadas, como si su dolor se interrumpiera de golpe. En un instante, la habitación se iluminó por completo, las sombras cayendo como hojas marchitas de un árbol. La mujer de blanco desapareció, sus gritos se desvanecieron en el aire.
Todo quedó en silencio, solo el eco de la libertad flotaba a su alrededor. Mariana y Valeria se miraron, la incredulidad iluminando sus rostros. «Lo logramos, mamá. Estamos a salvo», exclamó Valeria, y tras sus palabras, un torrente de alegría envolvió a Mariana. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de angustia. Eran lágrimas de liberación. «Sí, mi amor. Somos más fuertes de lo que jamás imaginé», respondió, abrazando a su hija con fuerza, su corazón desbordando amor. «Nunca permitiremos que el miedo nos controle». Ambas sintieron que, desde aquel momento, la oscuridad no podía tocarlas de nuevo. La conexión entre ellas se transformó en un lazo irrompible. Un amor que desafiaba todas las sombras del mundo. Juntas había superado lo imposible, y ahora eran libres de escribir su propia historia, libres de las cadenas de aquellos que habían tratado de separarlas. En aquella habitación, bañadas por la luz que irradiaba el amuleto, se dieron cuenta de que no solo habían liberado a las almas perdidas sino también a sí mismas. Fue entonces cuando el sonido de una puerta que se cerraba de golpe resonó, como si el propio universo se resignara a dejar atrás la oscuridad. Delante de ellas, una nueva puerta se abría. Vacía, pero llena de posibilidades. La vida las esperaba, brillante y llena de esperanza, y juntas caminarían hacia cualquier futuro que decidieran construir. Mariana tomó la mano de Valeria, y con una última mirada atrás, se dirigieron hacia la luz. La oscuridad se había desvanecido para siempre. De esta manera, Mariana y Valeria se liberaron del ciclo de miedo, enfrentándose con valentía a cada desafío que la vida les traería. Y durante cada tormenta, siempre recordarían que el amor, la luz que germina en el corazón, siempre previene que las sombras se acerquen. Habían vencido el horror, dejando atrás la noche más oscura para abrazar la brillantez del nuevo amanecer que las esperaba. Asegúrate de no perderte más historias como esta y suscríbete inmediatamente al canal para recibir las próximas aventuras exclusivas. Es el momento de mostrar tu apoyo y ayudar a que esta comunidad crezca. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a alimentar el algoritmo y hacer que más personas puedan disfrutar de este contenido increíble. Necesito que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensas. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Hagamos que esta historia resuene en cada rincón.